Bueno, ¿qué tal? Vamos a iniciar un nuevo video para introducir en esta oportunidad un segundo ejemplo de reacciones de interés analítico que está relacionada con la posible aparición dentro de un protocolo analítico una sustancia poco soluble. Eso nos va a llevar a tener que interpretar lo que se conoce con el nombre de equilibrio de solubilidad o equilibrio de precipitación. Ahora bien, ¿qué estamos diciendo cuando nos referimos a sustancias poco solubles? Algunos ejemplos de la vida cotidiana nos van a ayudar a hacer esta diferenciación. Por ejemplo, hay compuestos iónicos, como el cloruro de sodio, que es extremadamente soluble en agua. Por otro lado, hay otros compuestos iónicos, como el carbonato de calcio, componente químico del mármol, con el que están hechas las mesadas de la cocina y del baño, que obviamente es una sustancia mucho menos soluble. Ahora bien, y entre esas dos hay todo un degradé de infinidad, o un gran número, mejor dicho, de valores de solubilidad. Nosotros particularmente nos vamos a ocupar a continuación de aquellos compuestos que vamos a determinar como poco solubles. No hay un límite físico para decir cuándo un compuesto cae de un lado y del otro en la consideración. Por lo tanto, no lo vamos a imponer. En algunas bibliografías van a ver que el límite está alrededor de 10 a la menos 2, 10 a la menos 3 moles por litro. A partir de ese valor es donde se produce la barrera que termina haciendo que determinadas sustancias sean consideradas un poco más solubles y otras poco solubles, pero en realidad no tiene demasiado sentido dar un límite absoluto. De lo que sí vamos a hablar ahora un poquitito es del mecanismo conceptual a través del cual se produce precisamente un equilibrio químico, un estatus de equilibrio químico, cuando yo suspendo una determinada cantidad de un sólido poco soluble en un solvente como el agua, por ejemplo. ¿Sí? Y acá tenemos, para ejemplificar ese proceso, a este compuesto químico muy poco soluble, que es el sulfato de bario. Obviamente, muy poco soluble no significa nada soluble. ¿Esto qué implica? Que va a haber una fracción muy pequeña, obviamente, de este sólido que se va a disolver y va a pasar a formar parte de estas moléculas disueltas de sulfato de bario. Este subíndice acuoso hace mención a que estas partículas de sulfato de bario se han solubilizado. Y como buen compuesto iónico que está en solución, ¿qué le va a pasar? Se va a disociar totalmente en sus iones. Ion bario por un lado, ion sulfato por el otro lado. Es decir que la unión de estas dos situaciones me permite remitirme a esta consecuencia final, que es un equilibrio dinámico entre el sólido, el compuesto que permanece en la fase sólida, y los iones disueltos que obviamente pasaron a la fase acuosa. Como venimos mencionando desde el principio de la charla, hay un parámetro muy importante que es muy necesario conocer de este tipo de equilibrios,
que es la solubilidad precisamente de este compuesto poco soluble. Y a veces las tablas de solubilidades no son tan abundantes como me gustaría. Sin embargo, sí son muy abundantes los datos de constantes de equilibrio. Y obviamente, acá estamos viendo que se produce un equilibrio. Sí, como para cualquier reacción química que alcanza este estatus de equilibrio, va a ser posible formular una expresión matemática que es la constante de equilibrio, que en este caso en particular se llama Kps o constante del producto de solubilidad, y que simplemente va a ser el producto de las concentraciones molares iónicas de los iones disueltos. Fíjense que la fase sólida no entra dentro de la expresión de la constante de equilibrio, ¿sí? Esto es lo que llamamos Kps, y estos datos de Kps sí son muy abundantes. Y esto nos lleva a la posibilidad de intentar buscar un nexo entre ese parámetro que nosotros queremos conocer, que es la solubilidad del sólido, y el valor numérico del Kps. Esa relación matemática está desarrollada en esta segunda parte de la pizarra. Asumamos que inicialmente colocamos una determinada cantidad de sólido, llamémosle N, y que obviamente en el momento en que inicio el proceso todavía no hay presentes nada de los iones disueltos. ¿Qué va a pasar cuando alcance esta reacción el estatus de equilibrio químico? Lo mismo que sucede en cualquier equilibrio. Va a haber una fracción de este sólido que va a pasar a solución y que se va a restar de la cantidad original, y esa misma fracción va a aparecer representando a los iones disueltos. En Química 1 usaban mayoritariamente el término algebraico X para representar a esa fracción. Pero pensemos un poquito, ¿qué va a ser X en definitiva? Fíjense, en determinadas condiciones de contorno a una temperatura dada, esta X representa la máxima cantidad de este sólido que se está disolviendo en esa cantidad de solvente a esa temperatura. ¿Qué es eso precisamente? La solubilidad. Por eso estamos habilitados de ahora en más para estudiar estos equilibrios a reemplazar la X por lo que en definitiva es la solubilidad. Entonces va a aparecer solubilidad acá, va a aparecer solubilidad acá, va a aparecer solubilidad acá. Lo único que tenemos que hacer ahora es ir a la expresión matemática del Kps, reemplazar las respectivas concentraciones molares de ion bario y ion sulfato por S, y nos queda esta expresión matemática donde podemos calcular la solubilidad, que va a terminar siendo en este caso expresada en moles por litro como la raíz cuadrada del Kps. Entonces, tenemos entonces un nexo que nos permite, a partir de una tabla y encontrar los valores de Kps, obtener los valores de solubilidad correspondientes. Algunas precauciones respecto a estos modelos matemáticos. Primero, muy importante, y practíquenlo, esta expresión matemática va a depender de la estequiometría del sólido poco soluble. Si cambia la estequiometría del sólido poco soluble, va a cambiar, ¿sí?, la relación matemática que existe entre solubilidad y Kps.
les dejo como ejercicio para que verifiquen exactamente qué pasa eso si ahora el compuesto poco soluble que consideran es el cromato de plata. Repitan exactamente este razonamiento para el cromato de plata y van a ver que esta expresión matemática va a cambiar. Eso por un lado. O sea, tener cuidado, estar atentos a la estequiometría del compuesto poco soluble. Por otra parte, estas relaciones, que son relativamente sencillas, tienen condiciones de cumplimiento bastante estrictas que no se van a dar en la mayoría de las situaciones reales. La primera condición que se tiene que dar para que esto sea estrictamente válido es que los únicos iones que pueden estar disueltos son los que provee el sólido, ¿sí? No puede haber una otra fuente que provea estos iones. Esa es una de las condiciones. La segunda condición muy fuerte es que ninguno de estos iones tiene que participar de reacciones laterales o secundarias. O sea, ninguno de esos iones se tiene que hidrolizar, ninguno de esos iones tiene que formar complejos estables con otras especies químicas en solución, ninguno de esos iones tiene que participar de reacciones redox. Solo para esas condiciones, dos condiciones bien estrictas, yo puedo estar medianamente tranquilo de que este valor de solubilidad que extraigo de este modelo teórico se va a parecer al experimental. De no cumplirse esas premisas, lo que voy a observar es que el verdadero valor de solubilidad experimental va a estar muy lejos de este, ¿sí? Con esto entonces terminamos esta primera introducción al equilibrio de solubilidad. En un siguiente video vamos a ver dos casos dentro de los muchos que puede haber que van a hacer que, como les dije hace un ratito, esta expresión matemática no se cumpla fielmente. Esos dos casos que vamos a discutir van a ser el efecto de ion común sobre el equilibrio de solubilidad y el efecto del cambio de pH sobre el equilibrio de solubilidad.